La noche era oscura y la humedad en el aire hacía que cada respiro se sintiera pesado. Nayib Bukele, acompañado de su equipo de seguridad y un grupo selecto de médicos especializados, avanzaba con paso firme por los pasillos de un hospital clandestino en las afueras de Puerto Príncipe, Haití. Lo que habían descubierto allí lo cambiaría todo. Horas antes, una denuncia anónima había llegado a los servicios de inteligencia salvadoreños. La información era alarmante. Un renombrado cirujano haitiano estaba realizando procedimientos ilegales en niños, pero lo más inquietante era que había un paciente en particular, un joven con una condición extremadamente rara, que había sido sometido a cirugías repetidas desde su nacimiento. Nadie sabía exactamente qué le hacían, solo que su historia había estado envuelta en un misterio durante más de 2 décadas. Cuando Bukele entró en la sala principal del hospital improvisado, un escalofrío recorrió su espalda. La iluminación parpadeante apenas lograba iluminar las camas alineadas contra las paredes, donde pacientes en condiciones deplorables esperaban atención. Pero no era eso lo que le había helado la sangre, sino la imagen de un joven de complexión delgada, con grandes ojeras y una mirada vacía, sentado al fondo de la habitación, observándolo fijamente. Algo en su semblante transmitía un mensaje, un grito silencioso de auxilio que erizaba la piel. «Señor presidente, debe ver esto», susurró uno de los médicos que lo acompañaban. Con cautela, Bukele se acercó. En la mesa de operaciones, encontraron expedientes clínicos fechados desde hacía más de 20 años. Uno de los documentos más antiguos tenía una imagen borrosa de 2 bebés unidos por el torso, con una nota al margen que decía: «Separación incompleta. Procedimiento en curso». «¿Qué significa esto?», preguntó Bukele, mientras hojeaba los documentos. El médico tragó saliva antes de responder. «Este joven nació como parte de un par de gemelos siameses. Pero algo no cuadra aquí. Mire esto», dijo, señalando una serie de radiografías recientes. Bukele sintió que el aire abandonaba sus pulmones al ver las imágenes. En ellas, se mostraba claramente que el joven aún tenía vestigios de tejido, órganos y hasta una estructura ósea perteneciente a su hermano, pero lo más perturbador era que las marcas de cirugía indicaban que alguien había estado realizando procedimientos constantes en él, como si trataran de remover algo poco a poco. «¿Por qué seguir operándolo después de tantos años?», preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. Antes de que alguien pudiera responder, la puerta de la sala se abrió de golpe. El cirujano haitiano, un hombre de edad avanzada con mirada gélida, entró acompañado de 2 asistentes. Su bata manchada de sangre fresca indicaba que acababa de salir de una intervención. «No entenderían», murmuró el hombre con voz áspera. «Pero ya es tarde para detenerlo. Él guardó el secreto por demasiado tiempo». Bukele sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? ¿Qué era ese secreto que había sido resguardado durante más de 2 décadas? El joven en la cama levantó la mirada y, con un hilo de voz, murmuró: «Él sigue aquí». El presidente sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. No podía apartar la vista de los ojos angustiados del joven. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. El silencio en la sala se tornó insoportable. Nayib Bukele miró fijamente al joven, tratando de procesar sus palabras. «Él sigue aquí». ¿A qué se refería? ¿Acaso su gemelo siamés nunca fue completamente separado? El cirujano haitiano observaba la escena con una expresión inescrutable, como si supiera que la verdad estaba a punto de estallar. El presidente respiró hondo y se acercó al joven, quien temblaba visiblemente. Sus labios se movieron con dificultad, como si pronunciar las palabras fuera un esfuerzo sobrehumano. «Debe sacarlo de mí. Él me habla todas las noches», susurró con voz quebrada. Bukele se giró hacia los médicos, pero ellos estaban igual de desconcertados. Uno de los especialistas tomó una nueva radiografía del torso del joven y, al colocarla a la luz, el horror se hizo evidente. Algo más estaba dentro de él. No solo restos óseos de su gemelo, sino algo más desarrollado, algo que parecía moverse. «Esto no es posible», murmuró el médico, observando la imagen con el rostro pálido. El cirujano haitiano dio un paso adelante con expresión sombría. «Por años hemos tratado de evitarlo, pero él nunca se fue». Bukele sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que estaba viendo desafiaba toda lógica. Era posible que, de algún modo, el hermano gemelo del joven hubiera seguido con vida. Atrapado dentro de su cuerpo, antes de que pudiera reaccionar, un espasmo recorrió el cuerpo del paciente. Sus ojos se pusieron en blanco y empezó a convulsionar violentamente. Los médicos corrieron a sujetarlo, pero su cuerpo parecía más fuerte de lo que debería ser. Sus músculos se tensaron y, por un momento, se escuchó un crujido desde su interior, como si algo estuviera presionando para salir. Bukele sintió que la adrenalina lo invadía. Esto no era normal. Esto no era solo un caso médico. Algo estaba ocurriendo dentro de ese cuerpo. «Intúbenlo». «Ahora», gritó uno de los médicos. El cirujano haitiano negó con la cabeza.
No servirá. Ya no podemos contenerlo más. Él ha esperado demasiado tiempo. En ese instante, el joven dejó de convulsionar y su cabeza cayó hacia un lado. Por un momento, la sala entera contuvo el aliento. ¿Había muerto? Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, una risa escalofriante, gutural y profunda, surgió de su garganta. Bukele sintió un sudor frío recorrer su piel. Esa risa no era la suya. Tardaron mucho en encontrarme, susurró la voz. Los médicos retrocedieron horrorizados. El joven había abierto los ojos de nuevo, pero algo en ellos había cambiado. Eran distintos. No eran suyos. El presidente Nayib Bukele comprendió en ese instante que no estaba preparado para lo que estaba a punto de descubrir. La sala entera quedó paralizada. Los médicos, el equipo de seguridad de Bukele, incluso el propio presidente, sintieron como el aire se volvía denso, pesado. Aquella risa, grave y distorsionada, seguía resonando en las paredes del hospital. No era la voz del joven. Era algo más, algo que no debía estar allí. Los monitores cardíacos comenzaron a emitir un pitido acelerado, señales de que algo anómalo ocurría dentro del cuerpo del paciente. Su respiración se volvió errática, su piel palideció y un temblor recorrió su torso. Los médicos se miraron entre sí, sin saber cómo proceder. Nunca habían visto algo así. Bukele se acercó un paso, con la mirada fija en aquellos ojos que ahora parecían vacíos, como si una presencia desconocida los habitara. ¿Quién eres?, preguntó con firmeza. El joven ladeó la cabeza, y su boca se torció en una sonrisa antinatural. ¿No lo sabes ya?, respondió con burla, su voz resonando con un eco imposible. Siempre he estado aquí, observando, esperando. El presidente sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se giró hacia el cirujano haitiano, esperando una explicación. Dígame la verdad. ¿Qué está pasando? El médico tragó saliva y se acercó lentamente, con el rostro cubierto de sudor. Hace años intentamos separarlos, dijo en voz baja. Pero algo ocurrió durante la cirugía. Algo que no logramos explicar. Bukele frunció el ceño. ¿Qué ocurrió? El cirujano bajó la mirada. El otro niño nunca murió realmente. Los médicos en la sala intercambiaron miradas de incredulidad. Eso no tenía sentido. Lo sacamos de su cuerpo, continuó el cirujano. Pero su presencia, de alguna manera, quedó dentro, como si su conciencia jamás lo hubiera abandonado. El presidente negó con la cabeza. Eso es imposible. Pero entonces, el joven comenzó a reír de nuevo, su cuerpo temblando con espasmos incontrolables. Nada es imposible, Bukele, susurró la voz en su interior. Y ahora, por fin, estoy listo para regresar. En ese momento, el cuerpo del paciente se arqueó violentamente y los monitores cardíacos se dispararon. Algo bajo su piel comenzó a moverse, como si hubiera algo vivo dentro de él, algo que quería salir. Los médicos corrieron para sujetarlo, pero antes de que pudieran hacer algo, un grito desgarrador resonó en la sala, seguido de un sonido húmedo y repulsivo. Bukele vio con horror cómo la piel del joven comenzaba a abrirse desde el centro de su pecho, como si algo desde adentro estuviera desgarrándolo para liberarse. El aire se llenó de un hedor metálico y espeso. Y entonces, la verdadera pesadilla comenzó. La sangre brotó en un chorro espeso y oscuro cuando la piel del pecho del joven se desgarró de adentro hacia afuera. Los médicos gritaron. Algunos retrocedieron instintivamente, mientras otros intentaban contener la hemorragia con manos temblorosas. Pero no era solo sangre lo que salía de su cuerpo. Algo más estaba emergiendo. Bukele sintió su pulso acelerarse. La escena ante sus ojos desafiaba toda lógica. Las costillas del joven se expandían de manera grotesca, como si una fuerza interna las empujara, como si algo estuviera reclamando su lugar en el mundo. «¡Deténganlo!», gritó uno de los médicos, pero nadie sabía cómo hacerlo. El cirujano haitiano, que hasta entonces había permanecido en un silencio sepulcral, dio un paso adelante. «No lo toquen», advirtió con voz temblorosa. «Si lo interrumpen ahora, podría ser peor». Pero sus palabras llegaron demasiado tarde. Un enfermero, en un acto reflejo, intentó presionar el pecho del joven para estabilizarlo. Apenas sus manos hicieron contacto con la piel desgarrada, un grito gutural y antinatural resonó en la sala. El enfermero salió despedido hacia atrás, como si una fuerza invisible lo hubiera empujado con una violencia descomunal. Su cuerpo chocó contra la pared y cayó inconsciente al suelo. Bukele dio un paso atrás, su respiración agitada. «¿Qué demonios está pasando aquí?», susurró, pero nadie tenía una respuesta. El joven en la camilla arqueó la espalda de manera antinatural. Sus ojos estaban completamente en blanco, su boca se abrió de par en par en un grito silencioso. Y entonces, de entre su carne desgarrada, emergió una mano. No era una mano normal. Era pequeña, casi infantil, pero sus dedos eran largos, retorcidos, y sus uñas se parecían más a garras que a las de un ser humano.
Los médicos estaban paralizados. Nadie se atrevía a moverse. El brazo siguió saliendo, empujando hacia afuera con una fuerza imposible, como si alguien más estuviera naciendo desde el interior del joven. Bukele sintió su estómago revolverse. No podía ser. Esto no podía estar pasando. Pero lo estaba. Y lo peor estaba por venir. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el pitido irregular de los monitores y la respiración entrecortada del joven en la camilla. El brazo que emergía de su pecho se movía con espasmos, los dedos retorciéndose como si buscaran algo en el aire. La piel alrededor de la abertura se desgarraba centímetro a centímetro, como si el cuerpo del joven ya no fuera suyo, como si algo más estuviera reclamándolo. Los médicos estaban petrificados. Bukele sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso, casi irrespirable. El cirujano haitiano, con el rostro cubierto de sudor, murmuró algo en creole, un rezo rápido y entrecortado. «Alguien haga algo», gritó un enfermero desde el fondo, pero nadie se movió. El presidente tragó saliva. No era un hombre fácil de impresionar. Había enfrentado crisis de todo tipo, había lidiado con criminales, con desastres naturales, con enemigos poderosos, pero esto escapaba a cualquier lógica. De pronto, el joven en la camilla dejó de moverse. Su pecho quedó abierto, palpitante, pero el brazo que había emergido se detuvo. Por un momento, pareció que todo había acabado. Pero entonces, la temperatura en la sala bajó de golpe. Un aliento gélido recorrió la piel de todos los presentes. Las luces parpadearon, y la voz volvió a escucharse. «Lo ha sentido, ¿verdad?», susurró, pero esta vez no solo resonó en la sala, se sintió dentro de sus cabezas. Bukele apretó los puños. Su instinto le gritaba que corriera, que saliera de ese lugar, pero no lo hizo. Se obligó a mantenerse firme. El cuerpo del joven se convulsionó una vez más y entonces, lentamente, algo más comenzó a salir. Primero fue una segunda mano, idéntica a la primera, con dedos huesudos y garras en lugar de uñas. Luego, de la abertura de su pecho, emergió un rostro. Era un niño, o algo que alguna vez lo fue. Su piel era grisácea, traslúcida, cubierta de venas oscuras. Sus ojos, completamente blancos, se abrieron de golpe y su boca se torció en una mueca inhumana. No tenía labios, solo una abertura oscura con dientes demasiado afilados. Los médicos gritaron. Algunos salieron corriendo de la sala, pero Bukele no se movió. El niño, si es que podía llamarse así, inclinó la cabeza de manera antinatural y lo miró directamente. «¿Me recuerdas, verdad?», susurró. Su voz no pertenecía a este mundo. Bukele sintió que su corazón latía con fuerza. No entendía qué significaban esas palabras, pero una sensación de déjà vu lo envolvió. El cirujano haitiano cayó de rodillas. «No puede ser», murmuró. «Lo expulsamos. No podía volver. Pero estaba allí. Había regresado». El niño giró la cabeza lentamente hacia el cirujano. «¿Expulsarme?», rió con una voz quebrada. «Nunca me fui. Siempre he estado aquí, dentro de él, esperando». Bukele sintió un nudo en el estómago. «¿Qué eres?», preguntó con voz firme. El niño lo miró fijamente. Sus ojos vacíos se clavaron en los suyos. «Soy lo que él jamás dejó ir, su otra mitad, su sombra». Y entonces, la sala se sumió en el caos absoluto. El aire en la habitación pesaba con una tensión insoportable. Bukele, con la carta en sus manos, sentía el peso de cada palabra escrita con una mezcla de angustia y asombro. La carta, que parecía haber sido escrita con una dedicación profunda, contenía la verdad que aquel gemelo siamés había guardado toda su vida. Su mirada recorrió cada línea con una ansiedad creciente, como si cada palabra pudiera desentrañar el misterio que había envuelto toda esta historia. Desde el inicio, la carta revelaba los sentimientos más íntimos de un hermano que había vivido bajo la sombra de una culpa que no le pertenecía. «Toda mi vida he sabido algo que nadie más sabía», comenzaba el mensaje con una letra temblorosa. «Nací unido a mi hermano, pero desde el primer día supe que no era mi destino estar aquí. Yo no debía ser el que sobreviviera». Bukele frunció el ceño al leer esas palabras. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo podía un niño saber algo tan profundo desde su nacimiento? Continuó leyendo con una mezcla de intriga y temor. «A lo largo de los años, observé cómo mi madre lloraba en silencio por las noches, mientras sostenía la única fotografía que tenía de nosotros antes de la cirugía. Veía la tristeza en sus ojos, pero nunca se atrevió a decirme la verdad. Me trataba con amor, pero en su mirada siempre supe que había algo que no podía contarme». Bukele sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La historia tomaba un rumbo inesperado. El gemelo que había sobrevivido parecía convencido de que algo en la cirugía no había sido como se les había contado. «La primera vez que escuché la verdad fue por accidente. Yo tenía 7 años cuando una vecina vino a visitarnos. Mi madre la recibió con amabilidad, pero yo noté su mirada nerviosa. Me escondí detrás de la puerta
y escuché la conversación. Fue entonces cuando supe que la cirugía nunca debió haber sucedido. Bukele respiró hondo. Cada palabra de la carta estaba construida con un peso emocional tan fuerte que podía sentir el dolor del autor. Mi hermano y yo nacimos con una condición extremadamente rara, y los doctores dijeron que solo uno de nosotros podría sobrevivir a la separación. Pero lo que nunca nos dijeron fue que hubo un error en la decisión. Mi hermano tenía más probabilidades de vivir que yo. Fue mi madre quien, en su desesperación, pidió a los médicos que eligieran salvarme a mí. Bukele dejó la carta sobre la mesa por un momento, intentando asimilar la gravedad de lo que acababa de leer. El sobreviviente nunca había debido ser elegido. Su madre, en un acto de amor y desesperación, había cambiado el destino que la naturaleza había dictado. La sensación de injusticia le recorrió el cuerpo. ¿Cómo podría alguien vivir con un peso así? Durante toda su vida, este hombre había sabido que su existencia se debía a una decisión que iba en contra del orden natural de las cosas. Volvió a tomar la carta y continuó leyendo. Descubrí la verdad cuando mi madre pensó que yo estaba dormido. La escuché llorar y repetir una y otra vez el nombre de mi hermano. Decía que me amaba, pero que nunca podría perdonarse por lo que hizo. Yo no supe cómo reaccionar. Tenía miedo de preguntarle, de enfrentar lo que ya intuía. Desde entonces, he vivido con un vacío que nunca se ha llenado. Bukele sintió un nudo en la garganta. La carga emocional de estas palabras era abrumadora. Este hombre había llevado un peso invisible durante toda su vida, un peso que nadie más conocía. Al crecer, busqué respuestas. Quería saber más sobre la cirugía, sobre los doctores que la llevaron a cabo. Pero cada vez que me acercaba a la verdad, mi madre me detenía. Me decía que debía olvidar, que no ganaba nada con saber más. Pero, ¿cómo podía olvidar cuando cada día me miraba al espejo y veía el reflejo de alguien que no debería estar aquí? El presidente respiró hondo, sintiendo la desesperación de aquel hombre atrapado entre su propia existencia y la sombra de su hermano. El día en que mi madre murió, encontré la última pieza del rompecabezas. Entre sus cosas, había una carta que nunca me entregó. En ella, confesaba todo lo que había hecho. Decía que el doctor haitiano fue quien llevó a cabo la cirugía y que él también sabía la verdad. Pero lo más aterrador era lo que decía al final. Tienes que perdonarme, hijo, porque no solo cambié tu destino, sino que también te oculté la verdadera razón de todo esto. Bukele sintió su corazón latir con fuerza. Había algo más, algo que aún no se había revelado. El presidente levantó la mirada. Sabía que la segunda parte de la carta contenía la respuesta final, y lo que estaba por descubrir cambiaría su percepción de la historia para siempre. Bukele respiró hondo y sostuvo la carta con ambas manos. La sensación de inquietud en su pecho era cada vez más fuerte. Sabía que estaba por descubrir la última pieza de este rompecabezas, y cada fibra de su ser le advertía que lo que estaba a punto de leer cambiaría todo lo que creía saber. Volvió a fijar la mirada en el papel, donde las palabras parecían gritarle desde el pasado. Después de leer la carta de mi madre, supe que no podía quedarme con las dudas. Mi vida había sido una mentira, pero todavía faltaba una parte de la historia que nadie me había contado. Decidí buscar al doctor haitiano que realizó la cirugía, aquel hombre que tenía en sus manos la verdad sobre lo que realmente había sucedido el día en que mi hermano y yo fuimos separados. Bukele sintió un escalofrío. La figura del doctor había estado presente desde el principio, como un fantasma en la historia, pero hasta ahora no se había revelado cuál era su verdadero papel en todo esto. Cuando finalmente lo encontré, el doctor ya era un hombre anciano. Su mirada reflejaba años de secretos y silencios forzados. Me recibió con una mezcla de sorpresa y resignación, como si hubiera esperado toda su vida este momento. No tuve que decir mucho. En cuanto me vio, supe que reconocía en mi rostro el recuerdo de la operación que él había realizado décadas atrás. Bukele tragó saliva. Era como si pudiera ver la escena en su mente. Un hombre mayor, de mirada cansada, enfrentándose al hijo de una decisión que había cambiado el curso de dos vidas. Le pregunté sin rodeos si era verdad lo que mi madre había escrito en la carta. Si realmente mi hermano era el que debía haber vivido y no yo. Él guardó silencio por unos segundos y luego, con una voz quebrada, me dijo, «Esa es solo una parte de la historia, pero hay algo más que nunca te dijeron». El presidente sintió como el pulso le latía en las sienes. El doctor me pidió que me sentara. Luego, con manos temblorosas, sacó un viejo sobre de un cajón polvoriento. Dentro había fotografías, documentos y un informe médico que jamás había visto. Me los entregó y me pidió que los leyera antes de que él dijera una sola palabra. Bukele imaginó al hombre hojeando aquellos papeles, cada uno conteniendo una pieza de la verdad que había estado oculta por tantos años. En esos documentos encontré la verdad más dolorosa. Mi hermano y yo no éramos simplemente gemelos unidos. Habíamos nacido con una condición extremadamente rara que nadie en nuestra familia conocía. Compartíamos un corazón que solo podía sostener la vida de uno de los dos. El presidente sintió que se le helaba la sangre. La cirugía no fue solo una decisión de mi madre. Fue una cuestión de vida o muerte. Si no nos separaban, ambos habríamos muerto antes de cumplir un año. Pero lo que me dejó en shock fue lo siguiente.
La razón por la que yo fui el elegido no fue por capricho de mi madre. Fue mi hermano quien tomó la decisión. Bukele parpadeó. ¿Cómo era posible que un bebé tomara una decisión tan crucial? Según el doctor, había pasado algo que la ciencia no podía explicar. Mi hermano, a pesar de ser solo un bebé, tenía una conexión tan profunda conmigo que parecía entender lo que estaba sucediendo. En las semanas previas a la cirugía, mientras los médicos evaluaban qué hacer, él siempre me abrazaba con más fuerza, siempre me miraba como si supiera algo que los demás no. El día antes de la operación, cuando mi madre estaba llorando, él hizo algo que dejó a todos sin palabras. Me tomó la mano con sus diminutos dedos y no la soltó en toda la noche. Los médicos dijeron que nunca habían visto algo así. Parecía que, de alguna manera, él sabía que solo uno de los dos iba a sobrevivir. Y fue en ese momento cuando, según el doctor, dejó de luchar. Las manos de Bukele temblaban al sostener la carta. El doctor me confesó que, durante la cirugía, algo asombroso sucedió. Justo cuando estaban a punto de empezar el procedimiento, mi hermano abrió los ojos por última vez y me miró. No lloró, no protestó. Solo me miró con una tranquilidad imposible de describir. Y entonces su corazón empezó a fallar. No porque la cirugía estuviera mal planeada, sino porque él mismo había decidido dejarme vivir. El presidente sintió un nudo en la garganta. No podía creer lo que escuchaba. Durante toda mi vida, pensé que mi madre había cambiado nuestro destino. Pero la verdad era otra. Mi hermano, con apenas unos meses de vida, de alguna forma entendió que solo uno de nosotros podía sobrevivir y decidió que fuera yo. Se entregó para que yo pudiera vivir. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Bukele. El doctor me dijo que había guardado el secreto porque mi madre no pudo soportar la verdad. Sentía demasiada culpa y prefirió creer que había sido su decisión, en lugar de aceptar que su hijo había tomado la decisión más dolorosa de todas. Por eso, en sus últimos días, escribió la carta, esperando que algún día yo pudiera saber la verdad. Bukele cerró los ojos por un momento. Sentía que su pecho se encogía con el peso de esta revelación. Salí de la casa del doctor, sin poder procesar lo que había escuchado. Me senté en una banca y lloré por primera vez en años. No porque estuviera triste, sino porque entendí que toda mi vida había estado viviendo con un regalo que no supe valorar. Mi hermano me había dado algo más valioso que la vida misma, me había dado la oportunidad de vivir. Bukele dejó la carta sobre la mesa, sus manos temblaban. Sabía que esta historia no solo había cambiado la vida del hombre que la escribió, también había cambiado la suya. Miró hacia la ventana y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que entendía lo que realmente significaba el sacrificio.